Bueno, leamos la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Hoy vamos a continuar con el estudio del tema, la deidad de Cristo. Ahora, estos versículos que acabamos de leer son el relato que Pablo presenta sobre ese proceso de degradación, vamos a decir, que Jesús adoptó con el hecho de humanarse. Como he dicho en otras ocasiones, solo el hecho de que el Hijo de Dios se hiciera hombre, solo eso es una humillación, porque Él es Dios, omnipotente, omnisciente, todopoderoso, pero viene Él en obediencia al Padre. Lo que hace es que toma forma humana, se revela a los mortales, y no suficiente con eso, sino que dice el apóstol ahí también, en la lectura que hemos tenido, de que se humilló aún más. De una manera gradual, ascendente fue la humillación del Señor. Porque dice que no escatimó, dice una traducción, su ser igual a Dios como cosa a que aferrarse y poder decir: no, yo soy Dios, no tengo por qué ir a la tierra. No se aferró a eso, sino que se humilló, dice, en obediencia al Padre. Pero además de eso, estando en la condición de hombre, como dice también el apóstol ahí, se humilló aún más y tomó forma de siervo, dice. En otras palabras, tomó la forma y adoptó la profesión de un esclavo. La palabra siervo, eso significa esclavo. De tal manera que no se quedó simplemente en la humillación de hombre, sino que se humilló aún más. Y se humilló, dice, hasta el nivel de esclavo, porque ese era el nivel social más bajo en la sociedad en aquella época. Ya son pocos los países del mundo que todavía existen los esclavos, la esclavitud. Pero ese es el extracto social más bajo de la sociedad. No hay nadie que esté más bajo de ese nivel de esclavo. Es un sirviente, es una persona que es comprada por dinero, vendida por dinero para esclavizarla, para ponerla a trabajar como si fuese un animal. Entonces Jesucristo tomó esa posición, la posición de esclavo. Por eso es que Él dijo en una ocasión: yo no he venido para servir, dijo, o para que me sirvan, dijo más bien, sino para servir, dijo, y para poner mi vida en rescate por muchos. Entonces, ahora, en esta parte que vamos a estudiar esta noche, vamos a seguir hablando sobre la humanidad del Señor Jesús. Si usted estuvo el jueves anterior, se dio cuenta que comenzamos estudiando el milagro de la encarnación. ¿Cómo fue que el Hijo de Dios se encarnó? Las razones por las cuales Él se encarnó. Ya no vamos a hablar de eso porque ya lo estuvimos viendo. Pero vamos a seguir ahondando un poco más sobre la humanidad del Señor Jesucristo. Podemos comprobar nosotros a la luz de la Escritura que Él era un ser humano, como cualquier otro ser humano. A pesar de que, como ya lo vimos en la primera ocasión, de que Él es el único ser en todo el universo que posee dos naturalezas, la divina y la humana. Pero se acuerda que le estuve diciendo de que Él no es que sea un semidios o que sea mitad hombre y mitad Dios. No, Él es completamente hombre y es completamente Dios.
Ahora bien, a pesar de que él en lo humano no tuvo descendencia, o sea, en lo humano él no tuvo hijos, él no engendró hijos, pero sí tenía ascendencia en lo humano. Y es que la Biblia nos habla de que él iba a tener linaje humano. Y vamos a ver lo que le dice el ángel, en parte vamos a ver lo que dice el ángel Gabriel a María cuando llegó a visitarla para darle la anunciación del nacimiento del Hijo de Dios. Y le dice: quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, dice. Eso dice Lucas 1:31. Eso tal vez usted puede decir: no, pero eso está de más, ya sabemos que nació de una virgen, sí. Pero lo que pasa es de que existen corrientes, aunque usted no lo pueda creer, existen corrientes y pseudocristianas o paganas, como no sé cómo decirle, que aún niegan el milagro de la encarnación. Lo niegan. Lo que pasa es que nosotros vivimos, hermanos, en un ambiente y en un sistema donde estas cosas no son tan extrañas, aún para personas que todavía no conocen al Señor. Personas que no son cristianas, que nunca han leído la Biblia, pero saben de que Jesús nació de una virgen. ¿Usted no lo sabía que Jesús nació de una virgen antes de conocer a Cristo usted? Todos lo sabíamos. Pero hay otras culturas, hermanos, donde, aunque usted no lo crea, ni siquiera se ha oído se ha oído mencionar el nombre de Jesús. Tal vez a nosotros esto nos parece ya como algo rayado, como algo que decimos, pero eso ya lo sabemos. Pero fíjese que, aunque a usted le parezca raro, pero existen culturas, existen países donde, por ejemplo, el evangelio no ha llegado a plenitud e ignoran esas cosas. O si tienen alguna cierta luz, no tienen todavía la claridad completa cómo fue que vino el Hijo de Dios a la tierra. Pero ¿qué es lo que está diciendo? En otras palabras, que Jesús no fue que apareció ya grande por ahí de 30 años y de repente apareció por ahí en un monte, salió de un monte, ¿verdad? No, él nació como cualquier otro niño y se desarrolló también como cualquier otro muchacho. Esas fábulas, hermanos, que dicen algunos libros por ahí, de que, no sé si usted las ha leído, las ha escuchado, pero existen unas fábulas por ahí de que Jesús, por ejemplo, cuando estaba, dicen, en el taller de su padre, José, en la carpintería, que hacía palomitas, dicen, de madera y que salían volando. Eso es mentira, eso es una fábula, es puro cuento. Él hacía lo mismo, varias veces quizás se dio un martillazo en el dedo, como cualquier otro carpintero. Entonces, porque él era un ser humano común y corriente. Y nació de una mujer, no apareció por ahí de repente, ya grande, ¿verdad? Entonces, el otro versículo está en Gálatas, capítulo 4, versículo 4, y esas son palabras del apóstol Pablo. Dice: pero cuando se cumplió el plazo, dice, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, dice. Ahí hay dos detalles que quiero que usted note. ¿En qué circunstancias vino Jesús? En primer lugar, ¿de quién nació? Nació de una mujer como hemos nacido todos. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo ahí el apóstol? Que él no fue un niño súper especial. No, sino que nació de una mujer. Usted nació de una mujer, ¿verdad? Las hermanas y los hermanos, todos nosotros nacimos de una mujer. Jesús también nació de una mujer. Pero ahí viene el otro detalle, y es que dice que Jesús nació bajo la ley. Eso quiere decir que él tuvo que pasar por el mismo proceso que pasaban todos los niños recién nacidos de su edad, o los que nacían en su época. Para él no hubo preferencias. Y por ejemplo, usted sabe que una de las costumbres que tenían los judíos es de que a los niños los iban a presentar al templo. La Biblia registra en Lucas que María y José fueron al templo a presentarlo, porque así mandaba la ley. Está, por ejemplo, bueno, hay tantas, hermanos, pero tantas. Por ejemplo, el hecho de que había que ir a adorar a Jerusalén, por ejemplo. Así lo estipulaba la ley de Moisés. Y no dice la Biblia, pues, que en una de esas ocasiones en que fueron José y María allá a Jerusalén,
el niño se les quedó, pues. Se les quedó atrás. Y se regresaron ellos y lo encontraron platicando con los doctores de la ley. ¿Ah? Pero ¿qué es lo que nos da a entender ahí la escritura? Que él hizo todo lo que la ley mandaba. Él vino para cumplir la ley, no vino para abrogarla, no vino para violar la ley. Él cumplió lo que Dios había estipulado de antemano a través de las escrituras, vino a cumplirlo. O sea, no podemos decir ni creer, mucho menos de que él no hizo las cosas que los niños o los jóvenes y las personas adultas, cuando él llegó a la edad adulta de su edad, que él no las hizo solamente porque era hijo de Dios, ¿verdad? No, él lo hizo. Vino a cumplir la ley. Porque era un ser humano como nosotros. Ahora, otra característica que nos menciona la Biblia es que él, al igual que usted y yo, era tripartito. ¿Qué significa eso? Que él poseía alma, cuerpo y espíritu, como usted y yo. Poseemos, usted sabía que tenía alma, ¿verdad? Sí, bueno, y espíritu también, ¿verdad? Y cuerpo, por supuesto. Somos tripartitos, así nos hizo Dios. Bueno, también Jesucristo era tripartito. Vamos a ver 3 versículos o 3 citas bíblicas, porque para comprobar que tenía él cuerpo, alma y espíritu es necesario ir a la Biblia, ¿verdad? Está la primera en Mateo 26:12. Y este es un fragmento de cuando aquella mujer, dice la Biblia, llegó a derramar aquel perfume de nardo puro ante el Señor. El Señor se encontraba en Betania, dice la Biblia. Pero cuando aquellas personas, incluyendo Judas, dijo, este perfume, dijo, se hubiera vendido, dijo, bien caro, dijo, y con eso se hubiera ayudado a los pobres, dijo. Bueno, y eso estaba arrastrando ya a todos los demás. Todos los demás estaban diciendo, de veras, ¿verdad? Entonces, porque muchas veces la opinión de una persona puede afectar o puede más bien contagiar positiva o negativamente a las demás personas. Por eso es importante que nosotros tengamos cuidado qué hablamos, sobre todo en delante de nuestros hermanos en la fe, y más de todo aquellas personas que van comenzando en el evangelio, porque los podemos afectar. Hay palabras, dice la escritura, que levantan, y hay palabras que hacen caer. Entonces, viene el Señor Jesús cuando vio que todos estaban murmurando ya. El Señor les dice estas palabras, déjenla, le dijo. ¿No saben ustedes que al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo, les dice, a fin de prepararme para la sepultura? Les dijo. Pero ¿cuál es la palabra que estamos buscando ahí? Cuerpo. Él tenía cuerpo. Él no era un fantasma. No era un fantasma. Es cierto que como él es Dios, algunas veces, es más, hasta sus discípulos pensaron que era un fantasma. ¿Se acuerda cuando los discípulos pensaron eso? Cuando dice la Biblia que iban atravesando el lago de Genesaret. Y como el Señor los había mandado adelante, resulta que ellos pensaban, el Señor, como para él, pues, como él es Dios, él los alcanzó, hermano. Y como iban a la medianoche, ellos vieron un bulto, como decimos nosotros comúnmente, ¿verdad? Vieron una silueta allá encima de las aguas. Y comenzaron a tener temor. Y se alarmaban, dice la Biblia. Y el Señor les dice, yo soy, les dice. Y fue entonces cuando, usted sabe, el atrevido Pedro le dijo, si tú eres maestro, dime que yo vaya caminando hasta donde tú estás. Le dijo el Señor, come here, le dijo. Ven, le dijo el Señor. Estoy sacando el inglés yo. Entonces, pero ¿qué sucede? Que él, lo que la palabra de Dios dice es que él tiene cuerpo, tenía cuerpo. Cuando hablamos de tenía, y estamos hablando en ese tiempo pasado, estamos refiriéndonos porque estamos hablando del ministerio terrenal de Cristo en la tierra. Amén, hermanos. O sea, no lo vaya a pensar usted de que ya no tiene, ¿verdad? Y que ya no tiene poder tampoco, porque como estamos hablando en pasado, no. Sino que estamos refiriéndonos al hecho de su ministerio terrenal en la tierra. Ahora, esta otra porción que está en Mateo capítulo 26, versículo 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Este detalle es interesante también, porque esto fue antes de que Jesús fuese arrestado. Y les dice a sus discípulos también que vayan al monte a orar con él.
al Getsemaní. Pero dice la Biblia que el Señor les dice: mi alma está muy triste. Así que cuando usted se encuentre triste o deprimido, no es su cuerpo solo refleja lo que hay en su alma. Es nuestra alma la que se encuentra triste. Eso es lo que sucedía con Jesús, era su alma. Pero de nuevo, que estamos viendo ahí, que él tenía alma. Como usted y yo tenemos alma. Ahora, la otra porción, para completar el ciclo y poder determinar a la luz de la Escritura que el Señor era tripartito, es comprobar si él tenía espíritu, como usted y yo tenemos espíritu. El espíritu humano, pues. Vamos a ver lo que dice Lucas 23:46. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Entonces ahí comprobamos, hermanos, de que él tenía cuerpo, alma y espíritu, como usted y como yo. Ahora, el otro detalle es que la palabra de Dios nos deja ver a nosotros de que aquellas personas que tuvieron la oportunidad de verlo así cara a cara, como decimos comúnmente, así como yo lo estoy viendo a usted y a usted, no veían en él un ser celestial, veían un hombre. Por eso es que Isaías, amados hermanos, dice que él era, dice que no había en él hermosura, dice, para que lo deseáramos, dijo. ¿Por qué? Porque él al verlo no parecía un ser celestial. Y por eso es que la Biblia nos habla una y otra vez la manera en que las personas que lo veían a él, o sea, solamente a él se le puede ver su hermosura a través de los ojos del Espíritu. Solamente así. Las personas que tuvieron la bendición de verlo por los ojos del Espíritu fueron los que creyeron en él. Las demás personas lo veían como un forastero, lo veían como una persona común y corriente. Pero los que tuvieron la oportunidad de verlo, lo veían como un ser humano, porque él parecía hombre al verlo, no parecía ángel, parecía hombre, porque era hombre, porque es hombre. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Y Juan capítulo 4, versículo 9, podemos encontrar ahí parte de la plática que estuvo el Señor Jesús con la mujer samaritana. Y entonces dice: pero como los judíos no usaban nada en común con los samaritanos, dice, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Le dice. Quiero que usted vea el trasfondo de esa plática. Quiero que usted vea e interprete a esa mujer. ¿Cree usted que si un ángel se le hubiera presentado a la mujer y le dijo: regálame agua, corriendito hubiera ido a traer agua, hermanos? Pero como ella vio a Jesús, ella lo vio como un judío más. Tú eres un judío, le dijo. Es más, hermano, ella, si usted sigue leyendo la historia, se va a dar cuenta que ella, a lo mucho que llegó, fue a darle un título de profeta. Eso fue lo que ella les dijo a los habitantes de Samaria, cuando salió corriendo a avisarle: yo creo que este es un profeta, les dijo. No pudo ver más allá de eso. ¿Por qué? Porque le había dicho la verdad. Le había pintado de cuerpo entero su vida. Ella dijo: este es un profeta, dijo. Pero no pudo ver más allá, que él es mucho más que un profeta. Es el Hijo de Dios. Pero el punto que nos atañe es de que él, al verlo, era un hombre común y corriente. Hay otra porción más. Esa es la plática que tuvo el Señor con la samaritana, pero está la plática que tuvo en una ocasión con otros judíos. Y es que el Señor Jesús, vamos a ver ese versículo más adelante, el versículo que está antes de este, de Juan 8:57, que Jesús les dice: antes que Abraham, yo soy, les dice. Entonces vienen ellos y le dicen: ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos. ¿Y has visto a Abraham?, le dijeron. Pero ¿qué nos da a entender ahí? De que él, de nuevo, podemos verlo a la luz de la Escritura, que ellos, la gente común y corriente,
que no lo veía por los ojos del Espíritu, lo veían como un hombre común y corriente. Hay otras características más, hermanos, y es que la Biblia dice que él sintió hambre. Los ángeles no comen, los seres espirituales no comen, solo los seres humanos. Y dice la Biblia en Mateo 21:18, muy de mañana, dice, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre. Dice. Ahora, la Biblia también nos habla de que él se fatigaba, se cansaba pues. Y de nuevo, volvemos a Juan capítulo 4, antes de llegar a platicar con la samaritana, dice que ahí, dice Juan 4:6, estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Que la palabra de Dios nos deja bien claro de que él era un hombre completamente. Amén. Pero además de eso, hermanos, la Biblia nos muestra que él experimentaba emociones. Usted sabe que el fondo de las emociones, donde se abrigan las emociones de nosotros los seres humanos, eso está en el alma. Ahí, lo que se le ha llamado el yo del ser humano. Pero la Biblia también nos dice que el Señor Jesús experimentaba emociones. La Biblia nos muestra que él se enojaba, que él se entristecía, que él lloraba, que él reía. ¿Ya ha leído usted eso, hermano? Si no, le voy a poner unas citas bíblicas aquí. En Marcos capítulo 3, versículo 5, nos dice: Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón. Y le dijo al hombre: extiende la mano. La extendió y la mano le quedó restablecida, dice. Eso es cuando dice la Biblia que el Señor llegó al templo y encontró un hombre que tenía la mano seca, la mano imposibilitada. El Señor les dice: ¿es lícito hacer milagros? ¿Es lícito hacer el bien en día sábado? Y todos se quedaron callados, como que no era con ellos. Por eso dice la Biblia que Jesús se les quedó mirando. ¿Y por qué se les quedó mirando? Dice que él estaba entristecido. En primer lugar, estaba enojado y entristecido al ver la dureza de ellos, que simplemente lo que querían era hacerle la guerra a él. No tenían argumentos valederos y firmes para poder refutar las enseñanzas del Señor Jesús, y solo andaban ahí molestando. Entonces dice la Biblia que el Señor, enojado y entristecido por la dureza de su corazón, les dijo al hombre: extiende la mano. La extendió y la mano le quedó restablecida. Bueno, y la otra historia es cuando el Señor llegó al templo, ¿se acuerda, verdad? Y dice la Biblia que hizo un azote, ¿verdad? No va a creer que usted el Señor a carcajadas entró al templo, hermano. ¿O cree usted que riéndose entró al templo? No, entró enojado. Cuando le dijo: mi casa es casa de oración, porque así el Señor lo había establecido. Y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y entonces, y volcó las mesas, y ya usted conoce la historia. Pero de nuevo, porque él experimentó emociones. La Biblia también nos dice que él lloró. Dice: cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella, dice. Cuando hizo su entrada triunfal a Jerusalén, al ver la ciudad desde las colinas del Monte de los Olivos, donde él venía descendiendo a Jerusalén, y vio la ciudad, y le dio tristeza. Muchas personas pudieron haber dicho: cuando el maestro llegue a Jerusalén le va a gustar, le va a encantar el paisaje, le va a gustar la vista panorámica. Él no vio eso. Él lo que vio fue la enormidad del pecado de Jerusalén. Y fue cuando el Señor exclamó esas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Ya la gente de esa época ni se acordaban ya que sus antepasados habían matado a los profetas. Pero él lo que veía era lo que sus ojos, los ojos de esta gente no veía. Porque él no ve las apariencias, él ve el corazón. Amén. Él ve el corazón. Entonces, amados hermanos, a la luz de estos versículos que acabamos de citar, queda descartado completamente
a la luz de la Escritura, estas teorías, porque son varias, que enseñan que Jesús no fue completamente hombre. O, ¿se acuerda que parece que el jueves anterior le estaba diciendo, estaba leyendo por ahí un artículo teológico, voy a decir así, pero prácticamente solo es herejía lo que ahí se menciona, de que dicen que Jesús, aun cuando estaba en el Calvario, él simplemente estaba actuando, dicen. Así dicen estos bárbaros, fíjense. Que él estaba actuando y que él realmente no sintió ningún dolor, porque entonces hubiera dejado de ser Dios, dicen los que sostienen esta teoría. No, él no sintió dolor, dicen. Él todo lo hizo como un actor, imagínense, hermano. No, él dice, la Biblia dice una y otra vez que él sintió nuestros dolores. Y no fue mera actuación, él murió de verdad. Y eso es lo que también sostenían en aquella época. Dicen que Jesús no murió completamente y que solamente se desmayó, dicen también. Al diablo con esas mentiras, hermano. Nada más alejado de la realidad que eso. Ahora vamos a pasar, hermanos, al otro punto, y es sobre la preexistencia de Jesucristo. Y es que es un error creer o sostener que Jesús fue creado, fue un ser creado, o que Él comenzó su existencia a partir de su encarnación. La Biblia nos enseña de que Él siempre ha existido. Siempre, porque Él es eterno. Él siempre ha existido. Lo que sucede es que Él no se había dado a conocer. Y por eso vino al mundo en forma de hombre. Pero Él siempre había existido. Siempre. Vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de su preexistencia. Juan capítulo 1, versículo 15. Esto es lo que dijo Juan el Bautista. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Dice. Muchos interpretan, y le voy a decir esto, interpretan mal este versículo. Estas personas que niegan la preexistencia del Salvador dicen que Juan dijo eso porque si usted lee la Biblia se va a dar cuenta que 6 meses, pero total que Juan el Bautista es 6 meses. Si usted lee la historia en San Lucas se va a dar cuenta que Juan el Bautista es 6 meses mayor que Jesús. Estamos hablando en lo humano. Ahí en San Lucas capítulo 1, ahí usted puede leer la historia y se va a dar cuenta. Entonces dicen ellos, bueno, Juan el Bautista entonces estaba diciendo, refiriéndose a eso. Pero aquí Juan lo que está hablando es de la preexistencia del Señor Jesús en cuanto a su eternidad. Y por eso dice ahí, mire lo que dice, esta traducción NBI por ejemplo lo dice así: el que viene después de mí, porque Juan ya lo había dicho, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo, dice. Pero no está hablando en el sentido humano, está hablando en el sentido de su divinidad, porque Él siempre ha existido. Amén, hermanos. Bueno, si no, vamos a otro versículo, y eso está en Primera de Juan 1:2. Dice: esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Mire, vamos a ir despacio en este versículo porque es bastante extenso, bastante grande. Juan el apóstol dice que esta vida, cuando habla de esta vida, ¿se acuerda cuando estuvimos estudiando las epístolas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan? Que le estaba diciendo que usted notara de que Juan, cuando se refiere al Señor Jesús, le da el calificativo de, en una ocasión dice que Él es la vida, que Él es la verdad. ¿Cuál es la otra palabra que Juan utiliza para referirse al Señor Jesús? El camino,
Y también dice que Él es luz, dice. Pero cuando nosotros que hemos estudiado la palabra de Dios, aunque no sea mucho lo que la hemos estudiado, sabemos que se está refiriendo al Señor Jesús. Cuando la Biblia dice que Él es la verdad. ¿Y quién es la verdad? Pues nosotros somos Cristo. ¿Eh? Ya lo tenemos en la punta de la lengua, como decimos. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. ¿Y quién es la vida? Él también. Él es la luz. Entonces por eso Juan aquí comienza diciendo, esta vida, dice, o sea, Jesucristo se manifestó, dice. Nosotros, dice, hablando de Él y los demás apóstoles y los que tuvieron la oportunidad de verlo, dice, nosotros la hemos visto, dice, y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre. Oiga bien lo que dice. ¿Dónde estaba Jesús antes de encarnarse? Con el Padre. Sí, allá estaba. Y dice, estaba con el Padre. ¿Y qué dice? Y que se nos ha manifestado, dice. O sea, Jesucristo siempre ha existido. Lo que pasa que llegó el momento cuando se manifestó y se dio a conocer. Aquí está el versículo polémico con el cual tuvo problemas el Señor Jesús con unos judíos que estaban ahí cuestionándolo. Y es que Él estaba hablando acerca de su preexistencia y no le entendieron. Y por eso el Señor les dice aquí en el versículo 58 de Juan 8, y les dice, ciertamente les aseguro que antes que Abraham naciera, yo soy, les dice. Hermanos, esa declaración que Jesús hizo era una bomba, hermanos, para los judíos. Porque acuérdense de que Moisés y Abraham, para ellos, hermanos, es lo máximo. Moisés es venerado en la nación judía y Abraham también, si es el padre de ellos en cuanto a la carne. Y viene para ellos, este atrevido, para ellos, Jesús era un atrevido que les dijera esas palabras. Y ahí fue cuando le contestaron el versículo que vimos después, cuando le dijeron, ni 50 años tienes, ¿a poco conociste a Abraham? Pero ellos lo estaban viendo desde el punto de vista humano. Por eso dice la Biblia, hermanos, que las cosas espirituales solo se pueden entender espiritualmente. Solo así. Y entonces, ¿qué sucede? Que el Señor les dice, antes que Abraham naciera, yo ya existía. Porque Él siempre ha existido. Porque Él es Dios. Gloria al Señor. Aquí estamos viendo, hermanos, recuerde, la preexistencia del Señor Jesús, antes de encarnarse. Juan 17:5. Estas son palabras del Señor Jesús en la oración que hizo al Padre. Y ahora, Padre, le dice, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera, le dice. Esta es una de las declaraciones del Señor Jesús, hermanos, más claras acerca de su preexistencia. ¿Qué es lo que le está diciendo al Padre? Mira, Padre, ahora glorifica a tu Hijo, le dice. El Señor Jesús sabía que Él estaba a punto de morir, de ser sacrificado. Pero Él sabía además que, además de las obras, de los milagros y del milagro más grande del mundo, hermanos, que ha existido, es la resurrección del Señor Jesús. Ese es el milagro más grande. Entonces el Señor le dice que todo eso, en otras palabras, que todo eso que va a suceder y va a pasar, que en lugar de ser derrota, que sea una gloria. Y así lo fue y así es, hermanos. Porque la muerte del Señor Jesús, en lugar de ser una derrota, fue una gran victoria, hermanos. Una gran victoria para nosotros también. Entonces por eso el Señor le dice, Padre, le dice, glorifícame en tu presencia, le dice. Y mire lo que le dice, con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Eso es lo que Pablo está diciendo en la porción que leímos de Filipenses, que dice que él estaba con Dios, como dice también Juan en su evangelio,
Pero no le importó ese ser que tenía como igual a Dios, lleno de gloria y de majestad. Dejó la adoración de los ángeles, dejó, amados hermanos, todo ese ambiente celestial y se hizo hombre. A esa gloria es que el Señor Jesús se está refiriendo ahí. Esa gloria que tuve contigo, le dice, antes de que el mundo existiera. Glorifícame una vez más. Y sí que fue glorificado, hermanos, porque el Padre lo exaltó hasta los humos y le dio un nombre, dice la Biblia, que es sobre todo nombre, para que en ese nombre, dice la lectura que tuvimos al principio, se doble toda rodilla, dice, de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, dice. Amén. Porque hay muchos debajo de la tierra, hermanos, que nunca se quisieron humillar delante del Señor mientras estuvieron con vida, pero un día van a ser resucitados y se van a presentar delante del Señor, y aunque no quieran, mire, aún el diablo, amados hermanos, a regañadientes va a tener que doblar rodillas delante del Rey. Amén. Ahora, aquí viene una pregunta, y la pregunta que muchas personas se hacen y dicen: ¿y qué hacía Jesús antes de encarnarse? ¿Qué hacía él? Bueno, la Biblia nos presenta, amados hermanos, que el Señor Jesús estaba bien ocupado, hermano. Estaba muy ocupado. En primer lugar, la Biblia nos habla de que Él hizo el universo. Eso es lo que dice la Biblia. Él creó todas las cosas, las que vemos y las que no vemos. Y eso lo dice Juan 1:3. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3 dice: por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Así de sencillo. No es que estaba dormido Él, ¿verdad? No es que estaba en una incubadora, ¿verdad? No. Él estaba muy ocupado. Y hay una porción más que es bien reveladora en Colosenses 1:16. Porque por medio de Él, dice, fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, dice. Aquí no queda duda, hermanos, de que el Señor solamente hizo las estrellas, ¿verdad? Y que el Padre hizo el sol. No, no, no. Dice que todo, las cosas visibles al ojo humano y las invisibles. Hay muchas cosas que nosotros no podemos ver. Hay cosas, ciertas cosas nosotros podemos ver. Pero en este universo está lleno de cosas visibles, pero también de cosas invisibles. Por ejemplo, el mundo bacteriológico, nosotros no podemos ver las bacterias, no se pueden ver los virus. Y cada una de esas cosas, hermano, cumplen una función en este universo. Entonces, pero dice también que Él habla de las jerarquías celestiales ahí, sean tronos, dice, poderes, principados o autoridades, dice, pero está hablando de autoridades celestiales. Todo ha sido creado por Él, dice, o por medio de Él y para Él. O sea que Él lo hizo, como dice la Escritura, para la honra de su propio nombre. Porque todo lo creado, amados hermanos, fue creado para la gloria de Dios. Hasta usted y yo fuimos creados para la honra y la gloria de su santo nombre. Ahora bien, vamos a ver a la luz de la Biblia qué más hacía el Cristo preencarnado, cómo lo presenta el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento registra varias cristofanías. La palabra cristofanía es un término teológico que habla acerca o se refiere a las apariciones de Jesucristo en el Antiguo Testamento, o sea, antes de nacer, antes de venir a nacer por medio de una virgen. Y también se refiere a las apariciones de Jesús después de su resurrección.
Ahora, también en la palabra de Dios, los teólogos han llegado a la conclusión de que cuando la palabra de Dios en el Antiguo Testamento se refiere al ángel de Jehová, esa expresión, el ángel de Jehová o ángel del Señor, está descrito, presentado, pero en su máxima expresión, y se refiere al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Ahora, no quiere decir que todos los ángeles que en la palabra de Dios aparecen, porque hay algunos que son bien específicos, como en el caso de el que llegó a darle la anunciación a María. La Biblia dice claramente que fue Gabriel, ¿verdad? Y así sucesivamente. La Biblia también, Judas habla acerca de cuando el arcángel Miguel, dice, ahí está bien claro, disputaba con el diablo por el cuerpo de Moisés, dice. No lo maldijo, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Pero ahí está bien claro. Pero en la Biblia nosotros encontramos en el Antiguo Testamento la manera, la propiedad con que el ángel de Jehová habló a los antiguos. Y ahí quiero que fije su atención. Vamos a ver primero lo que está en Éxodo 3:2. Dice: estando allí el ángel del Señor, se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Ahora, ¿quién fue el que se le presentó a Moisés? Fue el Señor Jesús en el Antiguo Testamento. Si usted sigue leyendo, la porción bastante extensa, pero si usted sigue leyendo, anote la porción y sigue leyendo en los siguientes versículos, de a partir del versículo 2 al 3, se va a dar cuenta que ese mismo ángel del Señor le habla. Pero ya en ese versículo, parece que es el 4, si no estoy mal, dice que el Señor le dice: Moisés, quítate las sandalias, le dice. Pero ahí está bien claro que dice que fue el Señor el que le dijo, porque el lugar que pisas es santo. Pero hay otro versículo que está más claro todavía, y está en Jueces 2:1. Fíjese con la propiedad en que este ángel habla aquí. Dice: el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo los saqué a ustedes de Egipto y los hice entrar en la tierra que juré darles a sus antepasados. Dije: nunca quebrantaré mi pacto con ustedes. ¿Qué nota usted ahí en ese versículo? Sin duda alguna que usted nota lo que yo mismo he notado: la propiedad con que ese ángel habla. Cuando Gabriel se presentaba, él bien decía: vengo de parte del Señor a decir este mensaje. Cuando se le presenta a Daniel, por ejemplo, cuando se le presenta a María, cuando se le presenta a Elizabeth. Pero mire cómo habla aquí este ángel. Yo lo saqué, dice. ¿Y quién dice la Biblia que sacó al pueblo de Israel con mano poderosa de Egipto? Jehová, Dios de los ejércitos. O sea, entonces, ¿quién estaba hablando aquí? El Señor Jesús. Dice: yo lo saqué, dice. Bueno, y hay tantas porciones más, hermanos, que podríamos llegar a la medianoche, ¿verdad? Pero solamente algunos versículos para comprobar a la luz de la Escritura de la obra de Cristo antes de encarnarse. Ahora, esto es lo que tiene que ver con lo que es la parte humana del Señor Jesús, y hemos comenzado ya un poco a hablar acerca de su parte celestial, digamos así. Entonces, si Él ya existía desde antes de la fundación del mundo y existe, eso quiere decir que tampoco es solamente hombre. Debe ser Dios para que pueda trascender los siglos, hermano. Porque ¿qué ser humano pueden pasar los siglos y los siglos y seguir viviendo? Y este de quien hablamos hoy, el Señor Jesús, vive por los siglos. Entonces, tiene que ser Dios también, ¿verdad? De eso vamos a estudiar la próxima semana. Y vamos a hablar vamos a estudiar a la luz de la Biblia la parte divina del Señor Jesús. No se lo vaya a perder, porque con esa parte vamos a estar finalizando este tema de
la divinidad del Señor Jesús. Amén. Vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Padre amado que estás en los cielos, te damos infinitas gracias porque nos das la bendición maravillosa de haber estudiado tu palabra santa.